¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en este espacio de análisis, opinión, información. Muchas gracias de verdad por ser parte del mismo. Bien, vamos primero con la opinión y luego con la información, porque lo que pasa en Morena y fuera de Morena, vaya que está dando de qué hablar. Ayer les comentábamos, incluso hoy por la mañana también tocábamos en parte el tema sobre las declaraciones de Marcelo Ebrard Casaubon después de anunciar que no se va para ningún lado y se queda en la Cuarta Transformación, en donde habló de que el movimiento que él representa pues es la segunda fuerza al interior de Morena y que espera que se le trate como tal. Después, en entrevistas con Joaquín López Dóriga, con Ciro Gómez Leiva, pues dio a entender que él va a llevar a la Cuarta Transformación al segundo nivel. Habló de que será la oposición al interior de Morena y que será un factor clave precisamente en cómo se van desarrollando todas y cada una de las acciones en el partido gobernante. Se dijo, si no defensor, sí preocupado por las clases medias y por acabar con el enfrentamiento constante que tiene el partido con diversos grupos de poder. Bueno, ya respondió Claudia Sheinbaum. Ya respondió Claudia Sheinbaum y lo hizo de una manera, se lo pongo sobre la mesa. Sheinbaum obviamente apareció, como ahora lo hacen ya todos los políticos, en vivo, ¿no? A través de sus redes sociales, y le preguntó a la gente, porque desde hace tiempo Sheinbaum tiene esta interacción con la gente a través precisamente de estas plataformas, lo que es X, lo que es Facebook, lo que es Instagram, en fin. Y ella dijo, Marcelo no puede ser la segunda, ni la tercera, ni la cuarta fuerza. ¿Por qué? Porque Morena es una sola fuerza. Así de claro. En el partido no hay corrientes, fue lo que precisó Claudia Sheinbaum. Además, planteó que después de las elecciones presidenciales, Morena debe entrar en una reflexión sobre el movimiento. Incluso ella fue tajante cuando dijo, me da gusto definitivamente que Marcelo haya decidido quedarse en el partido, pero somos un solo movimiento, así de claro, somos un solo movimiento, un solo partido que representa el anhelo del pueblo de México. Eso no se nos debe de olvidar. Es importante que todos, y más ahora que inicia la precampaña y la campaña electoral, dijo Sheinbaum, pues todos estemos unidos precisamente, así, de esa manera clara, estemos unidos porque representamos un proyecto de nación. Reiteró que bueno que Marcelo decidió quedarse en Morena, pero cuando se creó Morena en los estatutos, porque veníamos de otro partido, del PRD, ahí había corrientes políticas, ahí había tribus y eso hizo mucho daño. Entonces, directamente en Morena, al firmar nuestra, pues, inscripción, registro, como quieran llamarle, pues se nos dijo que no podía haber corrientes. Esa fue la respuesta que dio Claudia Sheinbaum, generando, por supuesto, ya diversos comentarios, algunos señalando que puso en su lugar a Marcelo, otros mencionando que ya comienza a ver las fricciones entre ellos. A mí me parece que la visión de Sheinbaum es la correcta, es decir, no pueden creer o pensar que dentro de un partido hay diferentes grupos de poder. A final de cuentas, un partido debe de ir todos en la misma dirección. Por supuesto que hay diferentes formas de ver las cosas y lo platicamos ayer con ustedes. Morena, lo reitero, es una torre de Babel, es una torre de Babel en donde se aglutinaron a diferentes corrientes, diferentes componentes, diferentes personajes alrededor de la figura de un líder, de un hombre, de un personaje que era capaz precisamente de lograr el respeto, la lealtad, en la mayoría de los casos, por supuesto, de aquellos que estaban integrándose a este movimiento. Sin embargo, ya llegó el momento de definiciones, por supuesto. ¿Será un movimiento de izquierda? ¿Será un movimiento nacional revolucionario? ¿Será un movimiento neoliberal progresista? ¿Qué tipo de movimiento será precisamente Morena? Porque estos tres que le menciono están insertados en su interior y tienen representantes cada uno de ellos. Por lo tanto, me parece que hace bien Sheinbaum diciendo, a ver, tranquilos, aquí no hay una cuestión de corrientes, aquí no es tú jalas por tu lado, yo jalo por el mío. Claro, hay división de opiniones, hay división de visiones, pero todos debemos de pensar y de actuar de la misma manera a final de cuentas. Debe de haber debates, debe de haber discusiones, no puede haber un pensamiento único, no puede haber un pensamiento unipersonal, eso es un hecho innegable. Debe haber discusiones, debe haber reflexiones, pero al final las tribus efectivamente terminan por dinamitar cualquier,
cualquier espectro. Yo por eso le sigo insistiendo, y lo pongo sobre la mesa para conocer su opinión. Para mí va a ser de Morena donde va a surgir la verdadera oposición a partir del 2027. Esa es la verdad para mí, ¿no? En un momento dado en donde habrá decisiones por parte de diferentes integrantes de estas corrientes que cada quien enarbolará ser el verdadero representante del obradorismo. Eso me queda más que claro. Ahora, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard Casaubon. Ustedes me hacían algunas referencias durante el día. Sí creo que hay un paralelismo. Es decir, son dos personajes sumamente eficientes al momento de operar, que conocen a fondo la política mexicana, que saben perfectamente qué significa cada movimiento, cada palabra, cada, cada dirección, que tienen relación con los poderes fácticos, que tienen relación con los poderes establecidos, que saben abrir puertas, que saben cerrar puertas, que tienen éxitos personales y políticos importantes, pero que son definitivamente dos personajes que regularmente ven por su propio interés. En el caso de Ricardo Monreal, eso fue lo que lo acabó. Ricardo Monreal Ávila nunca se asumió como morenista. En el momento más pletórico del Movimiento de Regeneración Nacional, Monreal se seguía presentando como maestro universitario. Cuando se le preguntaba sobre lo que se discutía al interior del Senado de la República, las propuestas del presidente, Monreal se ufanaba y decía, nosotros somos el Senado. No, perdón, señor Monreal, no es así. Usted llegó al Senado representando una fuerza política, votado por un grupo de personas y no votado, por lo menos sí respaldado por un grupo de personas que le encomendaron llevar a cabo una agenda. De eso se trata. No se trata de que como soy senador ya no tengo partido político, ya no tengo corriente, ya no tengo intereses. No, sí los tienes. Son de los que te pusieron ahí, porque eres un representante popular. No te votaron por ser Ricardo Monreal, te votaron porque competiste bajo las siglas de Morena y la oferta ideológica, programática, económica, social de Morena. Entonces, hizo muy mal Ricardo Monreal y esa actitud lo aisló, esa actitud alejada de las bases, cercana a los hombres del dinero, ¿no? Esa actitud soberbia, esa actitud de creerse sabelo todo, esa actitud que de verdad pensó, no sé quién le dijo a Ebrard, perdón, a Monreal, que podía ser candidato presidencial. Yo creo que Monreal cometió el mismo error que cometió Ebrard al momento de iniciar todo esto. Creer o pensar, que la definición iba a provenir de otro lado y no de las bases. Es cierto, insisto, nadie va a negar que López Obrador tiene un peso muy grande, aquí lo hemos defendido y lo hemos debatido, pero la campaña que hizo Ebrard en contra de Morena lo inhabilitaba para ser candidato de Morena, aunque los empresarios le dijeran que tenía posibilidades, porque la gente de Morena lo iba a repudiar, así de sencillo. Entonces me parece que ese es el primer ejemplo que les pongo. Ebrard cometió ese mismo error, se olvidó de las bases de Morena, se olvidó de lo que se estaba jugando en ese momento. Es cierto, se creó todo un contexto para pensar o creer que Sheinbaum era la candidata de Andrés Manuel López Obrador. Eso es innegable. Hubo irregularidades, sí las hubo, no podemos negarlo. Pero tampoco puede negar Ebrard que cometió errores muy serios cuando se alejó de las bases de Morena, cuando decidió no convencer a los morenistas de que él era la persona indicada para continuar la cuarta transformación y comenzó a hablarle a sectores de la población que no iban a votar, a sectores de la población que no iban a participar, a sectores de la población que incluso están enfrentados, algunos de estos, con la base morenista. Empezó a acudir a entrevistas con personajes que han cuestionado durísimo la 4T. Es cierto, su mensaje, su idea de Ebrard era acercar, era entablar esos puentes de diálogo, pero primero tendrías que haberlos entablado con la gente que iba a votar por ti y ya después acercarte a esos grupos. Ebrard se olvidó de la base y lo mismo le pasó a Monreal. Creyeron o pensaron que estaban por encima precisamente de lo mismo, aun y cuando en reiteradas ocasiones López Obrador se los dijo, no olviden al pueblo, no crean que el pueblo es tonto, y aún así se operó y se actuó de esa manera. Ese sería el primer paralelismo que yo le pondría. El segundo,
Ellos dos van unidos, a pesar de representar de cierta manera intereses diversos. Ebrard y Monreal están unidos y quieren formar efectivamente una especie de dique, ¿no?, al movimiento con Claudia Sheinbaum. Y puede ser muy contraproducente, puede ser algo que traiga problemas tarde o temprano, pero también puede ser lo que les decía hace un momento, el inicio de un movimiento que dejará tarde o temprano Morena, que lo que busca ahorita es tener una mayor presencia al interior de la misma y una mayor fortaleza. En eso son totalmente similares Ebrard y Monreal. Son dos personajes que van de la mano en ese sentido del poder, del querer ejercerlo de una manera o bien de otra. Son personas muy inteligentes, sí, definitivamente lo son, pero son personas que han cometido el enorme error de disociarse de una realidad, de no entender la esencia del propio movimiento al cual pertenecen. Y tiene lógica, porque a final de cuentas ellos no son personajes de izquierda, ni Ebrard ni Monreal. Son más cercanos a este neoliberalismo progresista del cual hemos estado hablando ya en diversas ocasiones, y que incluso tarde o temprano se los puedo apostar, encajarán perfectamente en movimiento ciudadano, pero que ahora continúan siendo las cabezas de esa corriente que existe al interior de Morena desde que Andrés Manuel López Obrador fundó a este partido político, y que tendrá que saberlo manejar la propia Claudia Sheinbaum para que efectivamente funcionen como funcionaron en su momento para que López Obrador llegara a la presidencia y para que pudiera operar de cierta forma, de manera correcta, ¿no?, durante los primeros años de su gobierno, en donde sin duda alguna hubo muchos intereses que buscaron hasta dar un golpe de Estado desde distintas fuentes, el lawfare, el militar y por supuesto también el empresarial y el mediático. Ahora, eso es en el marco de una oposición. ¿Por qué? Porque insisto en lo que les dije en la mañana, la oposición PAN-PRI está muerta. Hagamos un poco de humor, ¿no? Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez, que hoy en una entrevista con Manuel San Martín, en MBS, dijo, ¿qué crees? Lo del Pronter, lo del Pronter fue sabotaje. Me cortaron el cable. O sea, a ver, pues que alguien le explica a Xóchitl Gálvez que el problema no era el cable. Yo creo que el cable que le cortaron es el que conecta el cerebro a la lengua. Porque aun cuando se te acabe el prompter, pues tú sigues hablando cuando entiendes de lo que estás hablando, cuando tienes una idea clara de lo que estás hablando. Pero cuando no la tienes, pues simple y llanamente no alcanzas precisamente a comprender y a dimensionar lo que estás diciendo. Entonces, ahora que aparezca a decir que le cortaron el cable porque le tienen miedo, pues yo sinceramente ya se los comento porque me parece que son de estas píldoras de humor necesarias en una discusión seria, y que porque a final de cuentas Gálvez pues demuestra sinceramente lo lamentable en lo que se está convirtiendo ya toda esta campaña, ¿no? Pero a la vez también pues nos da precisamente estos pequeños momentos de aire fresco para poder recordar esas andanzas maravillosas del maestro Palillo, ¿no? En donde pues simplemente hacía referencia a esos políticos corruptos, ¿no?, que quieren verle la cara a las personas, ¿no?, y que se terminan convirtiendo en un chiste propio. Y vea usted, si no, lo que pasa con el PRD en la Ciudad de México, ¿no? Víctor Hugo Lobo, que por cierto es esposo de Nora Arias, que es la dirigente del PRD en la Ciudad de México. ¿Alguien entiende eso? O sea, Víctor Hugo Lobo es esposo de Nora Arias, quien es dirigente del PRD en la Ciudad de México, y Víctor Hugo Lobo se sale del PRD de la Ciudad de México con 65,000 personas. Todo bien en casa para ambos. Van bien, están contentos, llevan buena relación. La verdad de las cosas que nada más demuestra que el PRD es un partido verdaderamente lamentable. Ojalá ya creó otro partido Víctor Hugo Lobo, o una organización, una institución, vaya usted a saber qué. Ojalá de verdad que Sheinbaum y todos tengan mucho cuidado al abrirle las puertas a personajes de esta naturaleza, que son eso, un lobo, en pocas palabras, que han cercenado la vida en la alcaldía que han manejado durante años, que es la Gustavo Madero, y que de verdad, entren a esta discusión de qué se elige, qué no se elige y por qué se elige a tales personas y por qué se les acepta y no se les acepta. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer y gracias por estar con nosotros. Ya lo sabes, si les gustó el video, denle like, compártanlo. Si no les gustó, también compártanlo y compártanselo a gente que les caiga mal para que también lo padezcan. Y, por supuesto, denle like denle a la campanita
suscríbanse, si no lo han hecho, por favor, suscríbanse, nos ayuda muchísimo, de verdad, cada uno de sus suscripciones. Con base en sus posibilidades, pues échenos un super chat. Si no, les reitero, de verdad se los digo, de todo corazón, con sus visualizaciones orgánicas es muy, pero muy grato. Gracias y que tengan ustedes, por supuesto, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.